En el siguiente video vamos a hablar de la guerra de Corea y vamos a estipular por qué Estados Unidos participó de ella. Bueno, primero, los motivos de la participación. Se debe tener en cuenta el contexto histórico en que se ubica la guerra de Corea. Lo primero a destacar es que durante la guerra de Corea, lo que sucede es que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en el contexto de la Guerra Fría. Dado que la Guerra Fría ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que como Japón fue vencida, se va a hacer una repartición de tierras. En ella se estipula que Corea va a ser dividido en el paralelo 38, siendo el norte afiliado a un régimen comunista o a los soviéticos y el sur afiliado a un régimen capitalista o a Estados Unidos. Dado que la situación estaba un poco débil en la Unión Soviética, lo que va a hacer Stalin va a ser una invasión a la parte sur de Corea, claramente violando lo ya establecido diplomáticamente. Esa es la respuesta. Entonces, los motivos de la participación de Estados Unidos es la respuesta a la ofensiva de Stalin. Para ello, para dar una mejor información sobre la respuesta a la ofensiva de Stalin, hay que hablar de las acciones militares. Las acciones militares tomadas por Estados Unidos en defensa del territorio surcoreano, se deben tener en cuenta primero desde el punto de vista en que hicieron una petición a la ONU. En esta petición a la ONU lo que solicitaban era en un consejo de seguridad llegar a una solución del problema de Corea del Sur. Lógicamente, como la ONU fue la que estableció esto, pues va a actuar con rapidez y le va a conceder a los Estados Unidos un ejército multinacional, o pues de esta forma les llamo, porque así ahí participaron tropas australianas, canadienses, del Reino Unido, de Turquía, de Francia, de los Países Bajos, de Grecia, de Colombia, de Sudáfrica y de Etiopía. Aquí vemos cómo hay participación de otros países americanos, como para hacer énfasis en la historia de América, tales como Canadá y Colombia. Bueno, ya pasando siguiendo hablando de las acciones militares, cabe destacar dentro de ellas que lo primero que hicieron fue que respondieron rápidamente al ataque de Stalin. Pues si bien Stalin había contado con el factor sorpresa, los Estados Unidos reaccionan rápido. Lo primero fue lo que ya mencioné de la petición a la ONU, pero también cabe destacar que las acciones militares de Estados Unidos se destacaron por ser rápidas, puesto que estuvieron a cargo del general MacArthur, y entre ellas se comprendió también, por ejemplo, el apoyo que hace MacArthur al desembarco anfibio 90 millas más allá de la frontera del paralelo 38 para hacer una cabeza de playa. La idea era hacer una cabeza de playa para que mientras esta cabeza de playa se ejecutaba, los barcos de guerra Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur aprovecharan para atacar. Siendo así, se ve como la rapidez con la que se desarrolló la acción militar por parte de los estadounidenses, la petición que realizan a la ONU y este ataque diseñado por el general MacArthur en torno al muelle de Wonsan a 90 millas del paralelo norte van a hacer que pronto toda esta situación derive en un control principalmente al principio norteamericano, y por eso toman la capital norteamericana de Pyongyang, recobrando un poco el control. Pero se debe entender que si bien los Estados Unidos eran un fuerte contendor, tampoco hay que quitarle crédito a la Unión Soviética, porque ellos también tienen un ejército fuerte, puesto que los chinos también habían intervenido en la guerra de Corea. Siendo así, los chinos van a contar con apoyo además de los soviéticos y así se va a alargar la guerra. Por eso fue una guerra que no se controló tan fácilmente como dijo. Pero sí hay que atribuirle a Estados Unidos una rápida respuesta, un apoyo internacional y una rápida estrategia en cuanto a lo que hicieron en el muelle de Wonsan a 90 millas del paralelo norte. Pasando a las acciones diplomáticas en torno a la guerra de Corea, pues ya habiendo mencionado las acciones militares, hay que hacer otra mención de ellas, puesto que entre las acciones diplomáticas que hizo el gobierno estadounidense fue la petición a la ONU. Como ya mencionamos, este fue un consejo de seguridad en donde, pues celebrado por la ONU, donde los Estados Unidos pide apoyo internacional en cuanto a la solución del problema de la guerra de Corea, en especial en su territorio del sur, ¿no? Pero lo que sucede es que, bueno, esto es una petición, entonces claramente constituye un acontecimiento diplomático, puesto que se pide la ayuda internacional. También por otra parte hay que ver que el bloque soviético acá comete un grave error, y es la de no participar del Consejo de Seguridad, como si no les importara lo que está sucediendo en ese momento en Corea. Por otro lado, también se debe tener en cuenta que si bien el armisticio de Panmunjom constituyó la paz para la guerra de Corea, no se debe hacer caso omiso a lo que sucedió antes, es decir, los acontecimientos diplomáticos anteriores, pues si bien hasta el momento se había mostrado reacio
el gobierno de la URSS a las negociaciones, sobre todo por su falta y por su no participación del Consejo de Seguridad. Esta vez la URSS está como en otra tónica y está en una tónica de negociaciones, de buscar la paz, pero acá vemos que los acontecimientos diplomáticos que realizaron los Estados Unidos fueron más bien como contrarios y fue una respuesta como agresiva, como de no buscar la paz. Ejemplo de ello fue cuando, primero que todo, los Estados Unidos exige como la adhesión de nuevos territorios a Corea del Sur, lo que claramente constituye como una traba para las negociaciones, sobre todo porque hace esta petición en el hace esta petición justo cuando las negociaciones se están celebrando. Entonces ahí se ve un acontecimiento diplomático de los Estados Unidos en cuanto a que no se logre la paz en la guerra de Corea. Por otro lado, también vamos a ver que los Estados Unidos va a ser agresivo en su respuesta, ya cuando no solamente en un estado más avanzado de las negociaciones, no solo pide que se le anexen territorios a Corea del Sur, sino que exige que todo el territorio de Corea sea puesto bajo el mandatario Sigmund Rhee, es decir, que toda Corea sea puesta bajo el mandato del gobernante de Corea del Sur. Esto claramente otra vez constituye un atraso a las negociaciones. Acá lo que se ve es que diplomáticamente los Estados Unidos estaban como en un punto de no negociación, es decir, querían continuar la guerra. Como vemos, esta guerra fue una guerra de invasiones de norte a sur, de sur a norte, y esto era precisamente lo que querían los Estados Unidos, puesto que los acontecimientos diplomáticos que ellos realizan simplemente son trabas al logro de la paz. Y por ahora, pues esto es todo lo que tiene que decir acerca de los acontecimientos diplomáticos. Vamos a ver cómo hay una agresividad por parte de los Estados Unidos, una resistencia a lograr la paz, pero por parte de la URSS vamos a ver como un intento por lograr esta paz. Bueno, hablando ya de los motivos por los cuales participó Estados Unidos en la guerra de Corea, las acciones militares, los acontecimientos diplomáticos, los acontecimientos políticos, ahora cabe hablar sobre la doctrina Truman. Bueno, primero que todo se debe tener en cuenta sobre la doctrina Truman que esta era una clara contención que se proponía el gobierno a donde quiera que surgiera el comunismo. O sea, era una clara contención y evitaba principalmente la expansión del comunismo. Primero que todo, hay que hablar de las políticas que hizo Truman a través de su doctrina Truman. Primero que todo, dentro de las acciones políticas tomadas por los Estados Unidos es que se aprueba el uso de las fuerzas aéreas. Es decir, que se aprueba el uso de todas las fuerzas aéreas para atacar las tropas del ejército del norte de Corea. También a su vez ordena que se envíe una flota para la protección de Taiwán, bueno, puesto que también, como ya había mencionado, se están oponiendo a el ejército chino. Entonces al oponerse al ejército chino se sabe que había una facción como un poco independiente que era la de Taiwán. Entonces por ello mandaron este ejército a proteger esta zona china que era más proamericana que procomunista. Por otro lado, también vamos a ver que dentro de esta doctrina Truman va a organizar el grupo de operaciones especiales, y este grupo de operaciones especiales pues lógicamente va a desarrollar estrategias en torno a cómo vencer militarmente al ejército opositor. Entonces acá vamos a ver cómo los acontecimientos políticos ocurridos durante la guerra de Corea pues fueron en un cierto punto bélicos, puesto que se trataba de un acontecimiento político contencionista, entonces se debía hacer el uso de la fuerza, ¿no? Pero también dentro de los acontecimientos políticos también entra un poco la parte de los acontecimientos diplomáticos en cuanto a que Estados Unidos tenía la firme convicción política, y esa es otra parte de los acontecimientos políticos, de defender mediante esta doctrina Truman la soberanía del dictador Syngman Rhee en el territorio total de Corea. Entonces acá vamos a ver cómo se desarrollan estos acontecimientos políticos. Ya pues como con el fin de finalizar, pues finalmente se logra el armisticio en Panmunjom tras varias negociaciones.